¿En serio no está en la Biblia? Así me han contestado muchas personas que han repetido lo que otros dicen, frases, datos, palabras que no están escritas en la palabra de Dios, pero que ellos han pensado que sí. Y esto es muy delicado. En Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. A veces ignoramos tanto la palabra de Dios y por eso es tan importante leerla, aprenderla, memorizarla. Vamos a ver apenas unos cuantos ejemplos de frases, palabras, personas, datos que solamente repetimos como que es la palabra de Dios, pero que realmente no está en la palabra de Dios. Veamos. Mucha gente dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es falso. Lo he escuchado muchísimas veces, pero no es así. En ningún lado vas a encontrar ese versículo. La Biblia dice, el que madruga, Dios lo ayuda. Falso. Eso no está en la Biblia, son dichos populares. La Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Tal vez te cause risa, pero increíblemente hay gente que todavía piensa que eso está en la Biblia. La Biblia dice, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Falso. Eso está en el libro de Don Quijote de la Mancha y en el Corán, pero no en la Biblia. La Biblia dice que Adán y Eva se comieron la manzana. Falso, no era un árbol de manzana. En Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Un árbol que solo existía en el jardín del Edén y que no conocemos. La Biblia dice que a Jonás se lo tragó una ballena. Falso. En Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No dice qué clase de pez. La Biblia dice que 3 reyes magos fueron a visitar a Jesús. Y sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Falso. En Mateo 2:1 dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice cuántos. En todo el capítulo no se menciona ningún nombre y además de esto no eran reyes. Eran magos, pero no como los que conocemos en la actualidad que sacan conejos de los sombreros. Se les llamaba magos a los sabios de aquella época y de aquella región. La Biblia dice que todos somos hijos de Dios. Falso. En San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hay mucho más versículos que hablan de quiénes son realmente hijos de Dios. La Biblia dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea, puedo seguir pecando sin arrepentimiento porque igual Dios me ama. Falso. Eso lo dijo el religioso hindú llamado Gandhi. Pero la Biblia nos habla todo lo contrario. Por ejemplo, en Salmos 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que nos hablan de lo mismo. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero también es cierto que en Romanos 5:8 dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero muchos toman una frase humana como la de Gandhi para decir que no importa si no nos arrepentimos, no importa si vivimos hundidos en el pecado, Dios nos ama y no es así. Dios nos llama al arrepentimiento. Número 10, la Biblia dice, todos los caminos van a Dios.
y esto es falso. Los que se expresan así quieren dar a entender que no importa qué religión, qué creencia o qué secta se sigue, de todos modos se va a Dios. Y no es así. Jesús dijo en San Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no es por religión, ni por sectas, ni por creencias, ni por buenas obras. Es por la fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y la lista sería interminable. Muchas de las creencias y tradiciones son inventadas por el hombre y miles de personas lo creen como palabra de Dios. En Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es tiempo de que volvamos a la palabra de Dios. No creas o hagas o digas las cosas solo porque alguien lo dijo, o porque todos lo dicen, o porque un líder religioso se lo inventó, o porque tu familia lo cree y sigue esas tradiciones. No. Que todo lo que creamos, vivamos, obedezcamos o digamos sea conforme a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad si Dios así lo permite.